La mayoría de los turistas en la República Dominicana se queda en Punta Cana, pero hoy los llevo al salvaje oeste de esta isla, a Montecristi. Dicen que es un pueblo fantasma y que el tiempo se detuvo en el siglo XIX, pero acá se encuentra el acantilado más bello de todo el Caribe. Y la historia que literalmente se esfumó, porque nadie viene acá. Vamos a verlo. Mis primeras impresiones, puedo comentar todo ahora. Montecristi me parece muy limpio, muy tranquilo y las calles por acá son muy anchas. Yo esperaba algo parecido a Barahona, algo parecido a Pedernales y acá estoy en otra ciudad. Nada parecido. Algo que destaca este lugar sin duda alguna es el chivo. El chivo en cada colmado, en cada puesto, en cada esquina. Ahora me toca ir a un supermercado para hacer unas compras pequeñitas. Este supermercado es por supuesto muy particular. Todo por acá son diferentes especies. Acá veo las piñas, pero son bastante caras, como 160. Y llegó también la surtidora, entonces señor con las frutas y vegetales. La carne, hay la carne molida, carne con huesos, hay de todo creo. La selección de los alcoholes es muy. Unos momentos más tarde. Muy grande, sí. Miren, hay también leche de rica que viene de Polonia. Pues la marca es dominicana, pero la leche viene de Polonia. Esperen, sí. Es la leche que a mí me gusta mucho. Primeras compras en Montecristi hechas. He visto que por acá en la ciudad hay muchas viviendas así. De este estilo. Me da muchos recuerdos de Puerto Plata. Y ahora voy a descansar, voy a acostarme poco a poco. Y mañana vamos a continuar el vlog conociendo Montecristi. El día siguiente. Buenas tardes amigos, es mi segundo día en Montecristi. Me tocó llegar al Parque Nacional El Morro. La entrada 100 pesitos. Miren, allá se encuentra el Morro. Es el Parque Nacional. Es precioso, muy sereno. La primera impresión es el viento bien fuerte. He leído muchas informaciones que en esta zona hay los vientos muy fuertes y sí, todo se confirma. Las vistas son impresionantes. A esta vista. Ay, Dios mío, baja a la playa. Eso solamente es un ejemplo que República Dominicana tiene de todo. Yo quedé sin palabras. Ay, nuestra estrella, famoso zapato de Montecristi. Por fin lo veo con mis propios ojos. Ya hace mucho tiempo no he ido a un lugar que me dio tantas buenas impresiones. Increíble. ¡Qué cosa tan rara! ¿Eso es supuestamente parte del corral? Montecristi es una ciudad rica en cultura e historia. Todo eso refleja en los edificios estilo victoriano y, por ejemplo, Torre de Reloj de Montecristi, una de las cosas más icónicas de esta ciudad. Este reloj fue diseñado por la misma persona que diseñó la Torre Eiffel. Y hasta hoy podemos admirar este monumento de la historia, puedo decir, del siglo XIX. Y lo más importante es que sigue funcionando con el mismo mecanismo. Y lo más importante, a la torre todavía se puede entrar. Todavía me falta hacia arriba muchos metros, pues los turistas pueden entrar a una plataforma. Y acá, amigos, tengo una curiosidad muy triste, puedo decir. Este lugar detrás de mí antes era una mansión de la hermana del presidente dominicano Juan Isidro Jiménez Pereira. Algo que hay que saber sobre la mansión de Doña Emilia es que este edificio fue importado de Francia en piezas en el siglo XIX. Lamentablemente, el 27 de septiembre de 2025, la ciudad perdió esta joya en un incendio que destruyó toda la mansión. Ahora quedó solamente un lugar como un cementerio, yo diría, porque acá no hay nada.
Sí, ¿me puede decir qué pasó? ¿Alguien sabe de dónde salió el incendio? No, yo no sé. Y lo que me gusta mucho es que Montecristi es muy local, es un lugar donde no se ve mucha cultura de otros países extranjeros y eso es de verdad algo muy bueno. Acá todavía hay una vibra verdadera dominicana. Acá también conocí un seguidor mío de Monción, entonces saludos a ti, fue un placer conocerte, espero que hayas tenido un día estupendo. Lo que nadie me dijo sobre Montecristi es que por acá hay muchos mosquitos. Entonces, si alguien viene acá, tiene que comprar muchos repelentes. O, si no, puede estar picado todo enterito. Montecristi, aparte de su historia, es también muy famoso por las salinas de la sal. Ahora, en camino hacia El Morro, se puede ver lugar llenito de las salinas, a la izquierda, a la derecha. No sé decirles cuántos metros mide esta sección de la ruta hacia Morro, pero de verdad, todo eso son las salinas. Y la mayoría de las salinas me parece que son para vender. La gente quiere vender este terreno y no sé por qué. Si ya no hay demanda para la sal o qué pasa. Si ya no se produce la sal acá, no tengo ni idea. Quizá ustedes saben. Acá tenemos uno de los lugares de las salinas que pertenecía o pertenece todavía a la familia García. Veo que todo está cerrado y la salina, como dice el portón, es del año 1920. Pero todo eso me parece cerrado. Dentro he visto que había sal, pero no pasa nada por acá. Dios mío, ahora de nuevo conocí mis seguidores, uno de acá y otro de Santiago de los Caballeros, entonces saludos chicos, fue un placer y lo más gracioso, ellos de repente me llamaron Lima Nueva, ay, este nombre se me pegó. Y ahora vamos a buscar mejor asiento en este restaurante. Y la vista a la isla de las Cabras. Es mi nuevo spot favorito para tomar algo en la República Dominicana. Encontré este bar, vamos a pedir alguna entradita y vamos a pasar un ratito por acá. Pedí un frío de fresa sin azúcar, muy bueno, y para comer algo pequeño, entonces una ensalada con queso de cabra. Provecho. Y de verdad me alegro muchísimo que por fin llegué acá y puedo conocer toda la historia y este lugar precioso. Esta ciudad supuestamente atrae a la gente no solamente con las playas, sino también con los puntos icónicos y históricos. Y por fin llegué al malecón, yo diría, de Montecristi. Acá hay una playa, quizá no es muy ancha, pero la gente acá disfruta. Acá hay una vista bellísima al Morro y al segundo lado hay los bares, restaurantes. Se puede sentar, disfrutar. Bueno amigos, y en este lugar también quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. También no olviden sobre un grupo de WhatsApp donde publico las notificaciones. Como siempre tienen que escribirme lo que piensan sobre este video si han ido a Montecristi. Deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!